nos encontramos ante uno de los pocos representantes que quedan de la literatura del siglo pasado, uno de los representantes más icónicos que han enaltecido no solamente el nombre del Perú, sino que también ha llevado el nombre de Latinoamérica por todo el mundo. Hablamos del Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa. A lo largo de la vida de escritor que ha llevado usted en estos momentos, ¿cómo es que define su trabajo? Ya que a lo largo de los años no solo ha escribido, sino que también hizo investigaciones e inclusive también estuvo involucrado en la política del país. En mi caso, mi trabajo se alimenta de la vida misma. ¿Ah? Eh, nunca he sido una persona pasiva, ¿no? Siempre me he sentido muy interesado por lo que ocurría a mi alrededor. Hombre, siempre he creído, además, por lo menos desde muy joven, que el ser escritor, el escribir, significa también una responsabilidad de tipo social, de tipo político. Creo que la participación, digamos, en lo que es la vida de la ciudad, del país, del tiempo en que uno vive, es también una obligación de tipo moral. Si uno cree que los libros importan, que las ideas importan, que la política debía estar gobernada no por pasiones, sino por ideas fundamentalmente, creo que la participación es una obligación. Entonces, he participado en las cosas de mi tiempo, ¿ah? He participado en la vida política, eh, no dándole preferencia sobre la propia literatura, ¿no? Para mí la literatura es mi primera prioridad, pero luego, digamos, una participación activa en la vida de la ciudad, del país, del tiempo, yo creo que forma parte de las tareas de no solamente de un escritor, de un ciudadano en general, y entonces nunca me ha seducido la idea del escritor retirado, el escritor que vive encerrado en un cuarto de corcho como Proust. No, para mí eso sería absolutamente inconcebible, ¿no? Sí. A lo largo de los años, el ser humano ha desarrollado un sinfín de habilidades, aptitudes y pues las ha ido desarrollando poco a poco. Usted siendo escritor y como persona, obviamente, ¿qué habilidad considera que es la más importante a desarrollar en un ser humano y por qué razón? Hombre, pues me gustaría saber más de todo, desde luego, ¿no? Y esa curiosidad la mantengo viva. Y yo creo que me la alimenta mucho la lectura. La lectura para mí ha sido la cosa más importante que me ha ocurrido en la vida, aprender a leer. Siempre eh, recuerdo cómo se enriqueció el mundo cuando yo pude leer los libros, pude descifrar esas palabras y cómo esas palabras, pues por una parte me hacían soñar, me hacían vivir experiencias que jamás hubiera podido tener en la vida y al mismo tiempo la curiosidad me la ensancharon, me la alimentaron, saber aquello, aquello que uno no sabe, yo creo que es la actitud más humana que existe, ¿no? Es quizá lo que nos diferencia sobre todo de los animales que están como condenados uh, a una limitación en sus vidas enormes. No, los seres humanos no, somos curiosos, estamos interesados en saber lo que no sabemos y yo creo que eso es lo que nos ha hecho progresar, ¿no? Que nos ha sacado de las cavernas y nos ha llevado a viajar a las estrellas, ¿no? La verdad que es bastante significativo todo lo que usted menciona. Bien, en cuanto a a sus obras que usted hizo, inclusive novelas y en algunas otras ocasiones, pues, obras teatrales que usted pues ha escrito y ha sido trasladado y materializado en distintas obras de teatro, distintos lugares, ¿no? ¿Cómo empieza a escribir? Es decir, ¿cómo se imagina y también cómo logra tener tanta creatividad para empezar a escribir algo nuevo todos los días? Porque vemos que no simplemente usted se queda, por ejemplo, materializa un proyecto nuevo, da a conocer al mundo un proyecto nuevo,
y de acá de unos pocos meses pues está ya eh, publicando otro y otro así. ¿Cómo es que uno logra tener tanta creatividad, tantas ideas a lo largo de su vida? Desde las primeras cosas que escribí yo cuando era todavía muy, muy joven, casi niño, la imaginación en mi caso siempre se ha alimentado de la memoria, es decir, ciertas experiencias vividas, ciertos recuerdos. No sé por qué algunos y no todos tienen esa capacidad estimulante para la imaginación que me hacen imaginar eh, pequeñas fantasías que son las que están siempre en el punto de partida de todos los cuentos, novelas, obras de teatro que he escrito. Siempre ha sido porque algo me ocurrió que deje en mi memoria algunas imágenes que tienen ese poder como fecundante de la imaginación y que me han llevado luego pues a escribir historias, ¿no? Pero nunca creo haber concebido una historia a partir de nada por un simple movimiento de la imaginación. En mi caso no, la creatividad no funciona así. En mi caso siempre el punto de partida es alguna experiencia vivida que me deja algunas imágenes que luego se convierten en algo obsesivo y de pronto me doy cuenta de que he comenzado ya a trabajar una pequeña historia a partir de ciertos recuerdos que muchas veces luego en el proceso de redacción de una historia pues desaparecen, se pierden o pasan a ser algo muy secundario, ¿no? Pero siempre el punto de partida ha sido alguna imagen de la memoria, ¿no? Al crear una historia, quizá usted ya lo tenga planeado, o es que cómo es que fluye esa historia, o simplemente, como ya mencioné, ya lo tiene planeado y solamente lo materializa o lo transcribe de las ideas que usted tenga. ¿Cómo es que puede tener tanta fluidez, tanto naturalismo en cuanto a sus obras literarias? No solamente en fantasías, sino en la creatividad que usted le pone. Quizá es pues uno de los factores más importantes el hecho de comenzar y que mantenga ese equilibrio y no se vaya para arriba o para abajo la historia, sino que esté pues en un mismo rango, ¿no? En un mismo lugar. No me ocurre nunca al principio de una historia, pero cuando tengo avanzada la historia, yo tengo la impresión de que me convierto en una especie de esponja que absorbe todo, a ver cómo puede servir a la novela que estoy trabajando. Muy importante todo lo que usted menciona en cuanto a la creatividad y la fantasía que usted le pone a cada una de sus obras. Eh, Y justamente, quizá antes de escribir ya tenga definido el personaje, la clase de personaje que le gusta crear, o es que cómo es que lo va desarrollando a lo largo de la historia, o inclusive antes. Creo que, bueno, digamos, no lo pienso en ese sentido de hacer personajes que sean más positivos que negativos, ¿no? Eh, a- lo que me parece muy claro es que los personajes que me seducen más, que yo trato de crear, son los personajes inconformes. Son personajes que quisieran cambiar, si no el mundo, por lo menos su entorno, porque no resisten su entorno tal como es, y entonces algunos son más utópicos, tienen una visión más mesiánica de las cosas, otros se mueven en mundos mucho más limitados, más pequeños, pero creo que el conformista o no aparece o aparece siempre con tintes muy negativos en mis historias. Los personajes que más descuellan, destacan, son aquellos que no se conforman con el mundo tal como es y quisieran cambiarlo para hacerlo más vivible, ¿no? Bien, saliendo un poco en cuanto a la escritura, eh, sin duda alguna, en algún momento, me incluyo, las personas han tenido esa osadía, ¿no? De pensar
cómo es que va a ser el día de mi muerte, cómo es que me va a llegar, quizá de imprevisto, quizá ya lo tengo planeado, no sé. Eh, Quizá usted también nos pueda dar un concepto claro de ella. ¿Qué concepto tiene usted de la muerte? ¿Cómo es que se imagina que usted, por ejemplo, no sé si es mucho atrevimiento, cómo es que usted ve el día de su muerte? No me angustia, la muerte a mí no me angustia, yo creo que, digamos, hombre, pues la vida tiene eso de maravilloso, si viviéramos siempre, la vida sería enormemente aburrida y mecánica, tendríamos todas las experiencias y mucho más, ¿ah? Si fuéramos eternos, sería algo espantoso. Yo creo que eso sería, creo que la vida es tan maravillosa precisamente porque tiene un fin. Y lo que me parece muy importante es tratar esa vida de aprovecharla, ¿ah? De no desperdiciar las ocasiones, las oportunidades. Creo que es muy importante poder elegir su propio trabajo, tener una vocación y poder materializarla. Desde luego que hay mucha gente que no puede hacerlo, y eso significa que tenemos que cambiar el mundo, que tendremos siempre problemas que resolver. La vida se ha alargado muchísimo, desde luego. Eso tiene muchos, digamos, valores, pero tiene también muchos problemas, que cada vez menos gente va a tener que soportar, que alimentar, que hacer vivir a más gente, y eso significa que nosotros tenemos que aguzar la imaginación para que ello sea posible sin que disminuyan, por el contrario, que vayan mejorando las condiciones de vida de las personas. Nada de eso es fácil. Eh, las viejas utopías pues han ido desapareciendo, todas. Vivimos en un mundo que es mucho más realista, y sin embargo ese problema todavía no hemos sido capaces de resolverlos, salvo en un número que es muy contado de países en el mundo, ¿no? En el resto del mundo todavía los problemas son eh, irresolutos, sin resolver, eh, y en algunos países, por desgracia, las condiciones de vida han empeorado, no han mejorado con el tiempo, ¿no? La verdad que es increíble todo lo que usted menciona, es sorprendente e intrigante a la vez. Quizá usted ha escuchado que una persona pues no vive hasta que se entera que tiene una vida propia. ¿Cómo es que usted puede determinar o saber que una persona pues sabe que está viva y sabe cuándo está muerta? Yo creo que la curiosidad lo mantiene vivo a una persona, ¿no? Saber aquello que no sabe, interesarse por saber, por conocer un poco más, mejor a las gentes, a los lugares. Hombre, yo creo que es una cosa humana, fundamentalmente. Eh, a mí quizás lo que más me entristece en una persona es que se muera en vida, que pierda la curiosidad, que pierda las ilusiones, que se ponga a esperar la muerte, ¿no? Bueno, pues yo creo que una persona que se pone a esperar la muerte ya está muerta, en cierta forma, y que una manera de mantenerse viva es manteniendo viva esa curiosidad, no solo por el entorno, sino aquello que está más allá, más lejos, em, querer saberlo, querer saber más sobre los seres humanos, sobre la problemática de su tiempo, o querer enriquecer el conocimiento. eh, Dicen que Sócrates, cuando fueron a entregarle la cicuta, estaba aprendiendo persa, ¿ah? Y que dijo, pues no, yo quiero morirme aprendiendo persa, sabiendo persa, ¿no? Porque está aprendiendo. Con el paso de los años, hay cosas que uno ya no desea hacer. ¿Usted cree que cuenta con las fuerzas y la creatividad suficiente para seguir escribiendo? Pues mire, yo creo que uno debe mantenerse vivo, eh, que lo ideal es que la muerte sea un accidente, que venga a interrumpir de una manera como accidental una vida que está en plena efervescencia, ¿no? Ese sería mi ideal, que a la vida a mí me encuentre, yo escribo todavía a mano, digo porque ya no se escribe a mano, ahora se escribe más con computadoras, con ordenadores, ¿no?
Pero yo no, yo sigo escribiendo a mano, con tinta, en cuadernos, como empecé a escribir. Y lo que me gustaría es que la muerte a mí me hallara trabajando, escribiendo, que sería, pues eso, es un accidente, ¿no es cierto? O sea, haber vivido la vida hasta el final y sobre todo no haberme muerto en vida, que es lo que el espectáculo que a mí me parece más triste para un ser humano, ¿no? ¿Considera que la edad ha influido en usted y en su escritura? Yo creo que con los años, hombre, la experiencia se enriquece, pero la energía, digamos, se recorta, se reduce, eso es inevitable. Em, por eso es que creo que es muy importante que una persona que llega a la vejez sepa lo que no debe hacer. Hay muchas cosas que puede hacer, pero hay cosas que evidentemente corresponden más a jóvenes, y creo que si uno no vive su edad y trata de mantenerse joven, muchas veces se frustra, generalmente hace el ridículo. Entonces uno debe aceptar la realidad, por lo menos esa realidad física, que es la que se expresa en la vejez, eh, y aceptar que en la vejez hay ciertas cosas que ya no se pueden hacer, ¿no es verdad? Que no se deben hacer, que no se pueden hacer, pero quedan muchísimas cosas en las que es posible todavía disfrutar extraordinariamente de la vida y mantener una vida creativa hasta el final, ¿no? Estos momentos de su vida, transcurridos ya los años, ¿a usted le interesa el legado que vaya a dejar, la inmortalidad o la posteridad? Es un balance intelectual, sin ninguna duda, claro. Hombre, espero seguir aprendiendo, espero seguir, digamos, reconociendo otras ideas, sin ninguna duda, ¿no? En eso me mantengo completamente abierto, pero sí creo que en este momento, digamos, yo sentí como la necesidad de hacer un balance que pudiera ser, pues, provisional, ¿no? Todos los balances son provisionales, ¿no? Pero digamos, las cosas en las que creo, que yo defiendo, las cosas que temo más, son más o menos las que están digamos, resumidas en esos ensayos, ¿no? Si la ocasión literaria fue para usted un ejercicio de supervivencia o una manera de huir de la realidad. De alguna manera, la relación tan difícil que tuve yo con mi padre ayudó muchísimo a cimentar, a apoyar esa vocación literaria. Porque quizá la experiencia peor que tuve yo cuando mi padre me lleva a Lima con mi madre y me separa enteramente de mi familia materna con la que yo había crecido, fue de soledad, una soledad realmente enorme. Pues con mi madre formábamos una especie de pareja muy estrecha y claro, eso cuando voy a vivir con mi padre, eso se acaba. Y entonces yo creo que esa soledad en la que estaba a mí me empujó muchísimo a los libros. Los libros me salvaron, los libros fueron mi gran ayuda, mi gran... y creo que mi vocación literaria nace en buena parte como una respuesta al rechazo que tenía mi padre con todo lo que era literatura. Era algo que él no entendía, que asociaba a la bohemia. Y entonces, como yo no me atreví a resistirlo a él directamente, creo que indirectamente a través de la vocación literaria fue mi manera de resistirlo, de manera de resistir su autoridad, de burlar su autoridad. Y lo curioso es que él me lleva a Leoncio Prado y en el Leoncio Prado yo me convierto prácticamente en un escritor profesional porque escribía cartas para mis compañeros, cartas de amor para sus enamoradas y después hasta novelitas pornográficas que era la manera en que una vocación literaria pues podía tener asiento en un colegio militar, ¿no? Donde también los militares veían con mucha desconfianza a los chicos que escribían, que tenían una vocación literaria. O sea que curiosamente a mi padre no le resultó para nada la experiencia y lo que el Leoncio Prado me hizo conocer a mí
fue el Perú. El Perú yo no lo conocía, yo vivía en lo que era una pequeña burbuja, que es la burbuja de la clase media, en ese tiempo mucho más pequeña que en la actualidad, de tal manera que yo no conocía el Perú profundo, digamos, y allí en el Leoncio Prado sí, porque en el Leoncio Prado iban chicos de buenas familias, pero también iban chicos de clase media, que aspiraban a seguir carreras militares al terminar el colegio, y muchos peruanos de origen muy humilde, porque el colegio daba siempre 100 becas cada año, y que en esa época pues la utilizaban hijos de campesinos, hijos de provincias, de tal manera que, claro, allí la atmósfera era muy difícil, porque reproducía un poco la atmósfera peruana, pero uno aprendía a conocer el Perú, a descubrir que, digamos, el gran Perú era un país de cholos, de indios, de gentes muy humildes, de gentes pobres, y que todo eso, digamos, creaba además un clima de mucha violencia, de mucha hostilidad entre los distintos sectores sociales. O sea que yo aprendí mucho a conocer mi propio país saliendo, digamos, de esa pequeña burbuja que era la clase media en la que hasta entonces había vivido. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Yo creo que no tengo miedo a la muerte, digamos, creo que la muerte es una manera de poner fin a una existencia que si no existiera la muerte sería de un aburrimiento infinito. Creo que la idea de vivir para siempre nos haría pasar por todas las experiencias una y otra vez, con lo que la vida sería inmensamente aburrida, sin perspectiva, sin originalidad. En realidad es gracias a la muerte que nosotros vivimos intensamente, que tenemos esas pasiones que nos enriquecen extraordinariamente la experiencia, de tal manera que cuando el organismo pues se va empobreciendo, la imaginación se va empobreciendo también, la sensibilidad también, la muerte es una manera, bueno, es una manera un poco dramática, y en otros casos no es dramática, pero de poner un punto final a la existencia. Lo que yo siempre he temido es, digamos, el deterioro mental. Sí, si ya no pudiera escribir, si ya no pudiera gozar leyendo, pues sí me sentiría muy, muy deprimido. Pero por eso siempre he dicho que a mí me gustaría que la muerte me sorprendiera con una pluma en la mano, porque todavía yo escribo a mano, sobre todo la literatura de creación, es algo que escribo a mano. Y entonces, pues sí, me parece que en un momento dado eso se debe terminar. Hombre, sí, sería maravilloso que todos termináramos como terminó el gran antropólogo francés, Claude Lévi-Strauss. Y me acuerdo yo haber comprado en París el discurso que pronunció cuando cumplió 100 años, porque le hicieron un gran homenaje, y entonces él respondió con este texto, que es un texto precioso, porque es un texto en el que habla de su juventud, cómo fue cuando entró a la Sorbona. No existían en esa época departamentos de antropología independientes, así que cómo estuvo buscando lo que más se podía parecer, y escogió literatura, escogió, digamos, filosofía, porque eran actividades que de alguna manera rondaban, ¿no?, el tema de la antropología, que siempre tuvo muy claro era su vocación. Es un texto precioso, y que parece mentira que lo haya escrito un hombre de 100 años, creo que murió dos o 3 años después, pero me parece maravilloso haber llegado a esa edad con esa lucidez, con esa claridad mental que aparecen en ese discurso. ¿Qué consejo le daría a un escritor novel que recién está comenzando? Le recomendaría que no escuche consejos, ¿no? Porque, digamos, creo que es muy importante que uno descubra el tipo de escritor que quiere ser, y en ese sentido, pues, yo creo que Flaubert es el gran ejemplo, ¿no? La correspondencia de Flaubert sobre todo. Porque tenemos en el caso de Madame Bovary un caso realmente único de un escritor que escribía todos los días prácticamente
luego de pasarse 8 o 10 horas escribiendo la novela, escribía a su amante, a Luis Collet, cartas en las que solo tenía ganas de hablar de su novela. Y entonces, eso dura los 5 años que dura la escritura de Madame Bovary. De tal manera que es un caso verdaderamente único en la literatura, en la que podemos seguir día a día lo que es la construcción de una novela, y Flaubert se volcaba, sobre todo como escritor, más que como amante, ante Luis Collet en estas cartas diarias que le escribía. Uno puede seguir realmente con lujo de detalles los modelos que utilizaba, cómo la idea que él tenía de que la palabra justa era la palabra que sonaba bien al oído, que no había, digamos, ninguna nota que desentonara en la frase, y que por eso él salía, digamos, a leer en voz alta lo que había escrito. Realmente uno entra en la intimidad, ¿no?, más privada del escritor, y entonces yo creo que hay ahí una lección maravillosa, y es que cada escritor tiene que descubrir el tipo de escritor que quiere ser antes de escribir una novela, o escribiendo una novela. Y creo que esa es la gran dificultad que tiene un escritor que comienza, ¿no? No sabe todavía el escritor que quiere ser, y es muy importante que no imite, digamos, que tenga referencias, pero que vaya descubriendo en sí mismo, en su propio trabajo, el tipo de escritor que quiere ser. Creo que cuando está vencido eso, uno es ya un escritor, ¿no?